Es muy raro alguien que no sepa quién es José Gregorio Hernández, pero tanto o más raro es que alguien sepa quién fue hasta el día en que sintió escapársele la vida bajo el techo del mismo hospital donde trabajaba el doctor Hernández. Era eso, un médico. Así comienza el libro de Carlos Ortiz Bruzual, Santa Palabra. José Gregorio Hernández nació la última semana de octubre, justamente una semana como esta, en el año 1864. Fue científico, filósofo, profesor universitario. Es más, en la escuela de medicina lo estudian como científico que fue. Y un luchador y un buen hombre. La situación de la salud estaba precaria, era también una dictadura, jamás como lo que estamos viviendo ahora, ni jamás la salud como está ahora. Pero allí estaba hombres como José Gregorio Hernández, como hay hoy grandes médicos. Y yo quisiera que esta entrevista con nuestro invitado Carlos Ortiz Bruzual, que lo tienen ahí, filósofo, investigador, editor, profesor de la Escuela de Letras en la Universidad Central de Venezuela, sea también un homenaje a nuestros médicos. Y hay que salir del país y ver el trato de la gran cantidad de médicos en otros países para darse cuenta, ¿no?, cómo está y cómo son y qué calidad tienen nuestros médicos. Bienvenido, Carlos Ortiz. Muchas gracias. Porque un estudiante de filosofía, supongo que en la Central y profesor Ujú. de la Escuela de Letras, donde yo estudié, por cierto, un buen recuerdo para Santiago Magariños, mi mejor profesor de toda mi vida, se dedica a estudiar las cartas de José Gregorio Hernández. Bueno, la primera vez que yo me aproximé a las cartas de José Gregorio Hernández fue casi un hecho fortuito. Yo trabajaba en los libros del Nacional y tenía la responsabilidad de garantizar la provisión de títulos. Mi trabajo era pensar y trabajar en buscar contenidos que pudiesen tener interés para la mayoría de la gente porque no eran publicaciones especializadas. Yo sabía de las cartas de José Gregorio Hernández por un amigo también trujillano, Juan Carlos Chirino. Me pareció que podía ser interesante publicarlas si estas cartas, digamos, fuesen cartas que ayudaran a entender cosas sobre él. Y me encontré efectivamente con una cosa interesantísima porque descubrí un personaje que no se conocía. Pero en ese momento, digamos, no tenía un interés especial en José Gregorio Hernández, sino que fue producto de mi trabajo. Sin embargo, en el tiempo ya aparecieron otros asuntos allí, como por ejemplo, efectivamente, yo estudié filosofía, fui docente también en la escuela de filosofía, y uno de los rasgos de José Gregorio Hernández es que fue filósofo, escribió un libro, Elementos de Filosofía, que publicó en 1912, y en sus cartas yo encontré un hombre con profundas inquietudes filosóficas, con inquietudes espirituales, que para alguien que se formó en filosofía son realmente atractivas. Y al mismo tiempo descubrí al José Gregorio Hernández, escritor, tuvo inclinaciones literarias, llegó a publicar textos literarios en el Cojo Ilustrado, y estando yo en una escuela de letras, para responder esa pregunta, también me pareció interesante el trabajo, el descubrir para la gente esa faceta de su personalidad que se expresa muy bien en sus cartas, que muchas son, se podría decir, pequeños ensayos, algunas son crónicas propiamente dichas, como cuando escribe en los tiempos en que se va a Trujillo. Entonces, digamos que mis dos intereses, las de profesor en la Escuela de Letras y las de ser egresado de filosofía, José Gregorio Hernández, digamos que encuentran una fuente de valor y de sentido interesante. Ahora, un hombre tan amado y por décadas y décadas como José Gregorio Hernández y tan popular, esta, por ejemplo, es una artesanía que yo tengo comprada en Mérida, dedicada a José Gregorio Hernández. ¿Qué es lo que no sabemos los venezolanos de José Gregorio Hernández que usted descubre a través de esas cartas y a través de ese libro extraordinario, Santa Palabra? Cuenten. Bueno, no sabemos, por ejemplo, que era un hombre con una gran insatisfacción por el orden, por el estado de las cosas en las que vivía. Lo que pasa es que él no tuvo posturas o expresiones, digamos, políticas beligerantes públicamente,
pero tenía una gran preocupación y una gran inquietud porque le parecía que era un país muy atrasado. Cuando él llega, después de estudiar medicina, vuelve a los Andes y tiene que verse en medio de ese contexto de pobreza, ese ambiente rural. Una de las cosas que a él le van a inquietar mucho y lo expresa en sus cartas es que se encuentra con una gente, con un pueblo supersticioso. Él dice cree en supercherías, que todavía cree que se pueden curar las enfermedades con gallinas negras, y en eso es muy áspero al expresarse de la gente. Creo que para la gente puede ser va a ser sorpresivo leer sus cartas y ver que muchas de ellas es un hombre muy, muy duro, muy severo, hace juicios muy, muy fuertes hacia otras personas, pero no en un tono de descalificarlas, sino para expresar un malestar por pensar que hay boticarios que se creen médicos, hay médicos que no parecen tener mayor interés real en curar a las personas. Otra cosa de José Gregorio Hernández que no sabemos es que José Gregorio Hernández era un hombre que solía estar o entrar en estados de melancolía muy fuertes. Lo expresa en sus correspondencias. Es un hombre que llega a decir que a él lo consuela saber que está cerca la muerte tan deseada, por ejemplo. Pero también encontramos a un hombre que le dice a uno de sus amigos, tanto Aníbal Dominici, que además de médico, también de haber sido médico, también investigador, llegó a ser rector de la Universidad Central de Venezuela, le dice que él está muy entusiasmado porque va a pasar la fiesta de Año Nuevo en Maracaibo y ya sabe cuáles son las muchachas con las que va a bailar porque ya las conoció. Era un hombre al quien le encantaba y le interesaba mucho la moda, también habla de eso en sus cartas. Él le manda a su sobrino cortes de tela desde Estados Unidos, desde Europa, y le manda recortes de figurines para que vean qué tipo de traje tienen que hacerse. Diría que hay muchos aspectos de su carácter y de su manera de ver el mundo que para la gente son realmente ignorados, y en estas cartas los podemos ver, dichos por él mismo. No hay una intermediación ni una interpretación. Por ejemplo, él aprendió inglés, es la primera lengua extranjera que aprende porque las otras son instrumentales, el griego y el latín, pero la primera lengua extranjera que aprende es el inglés, entre otras cosas, lo dice en sus cartas, porque él está emocionado pensando que va a poder leer por fin a Shakespeare en inglés como él quiere, y dice que le da una gran emoción imaginarse cómo va a ser descubrir a este autor en inglés. Él me recuerda mucho a los médicos, a amigos de uno que yo conocí en Venezuela, que en la mañana trabajaban completamente gratis en hospitales Ujú. públicos Sí, y en la tarde ejercían la medicina privada. Creo que José Gregorio Hernández hubiera hecho exactamente lo mismo. Y en esa Venezuela que relata en sus cartas se parece mucho. Hemos retrocedido a principios del siglo XIX en cuanto a la situación de la salud, la superchería de buena parte de los ciudadanos inculcada por la narcotiranía. Es decir, hay mucho de las críticas de José Gregorio Hernández en sus cartas que son actuales, que son válidas para hoy en día. bueno, ciertamente José Gregorio Hernández tuvo una influencia en el tiempo para los médicos. Lo digo en cuanto a esta manera de tener conciencia social, de pensar que puedes combinar el ejercicio privado con el ejercicio público de servicio y atención a la gente, porque tengo amigos y amigas que en distintas ocasiones, médicos, que me han hablado, digamos, de que ellos mismos tienen pacientes que les dicen que han visto a José Gregorio Hernández, que han estado en situaciones en las que les es difícil explicar ciertas cosas, pero ellos mismos me han contado que incluso como estudiantes pensaban en José Gregorio Hernández a veces en algunas situaciones. Tengo una amiga hoy psiquiatra que tiene muchos años viviendo en Nueva York, que ella me decía que a veces cuando iban a presentar exámenes se encomendaban a José Gregorio Hernández, y ella es una persona que no es creyente, pero estudió medicina en la central y tenían esa visión de José Gregorio Hernández. Y ciertamente José Gregorio Hernández fue un médico que tuvo la consulta para las personas, digamos, de extracción popular, que le prestó atención a la gente menos pudiente,
le dio además una atención de mucha valía, porque él venía ya de formarse en Francia con los métodos de tratamiento, de abordaje de los pacientes más avanzados, que era un abordaje integral. Entonces él tenía, digamos, esa condición de ser un médico de altísimo calibre, con muy buena formación para atender a las personas, para buscar la forma de curarlas efectivamente, y él hacía eso por igual, tanto para las personas a las que le cobraba la consulta y las personas a quienes no es que no les cobraba muy poco. Solo dejaba de cobrarles si la persona no tenía para pagar, o él, digamos, conversando se daba cuenta de que iba a ser muy, iba a ser muy duro para la persona, iba a ser difícil. Pero efectivamente, la medicina en Venezuela hoy, es decir, la gente que se ha formado en las últimas generaciones en Venezuela ha tenido a José Gregorio Hernández de un modo u otro como una referencia. Y yo no diría que él haya sido el único en esa época que lo hacía, pero fue tan claro y fue tan impactante el modo en que él hizo el esfuerzo por prestarle servicio como médico a los sectores más populares, que cuando él murió, ya él era considerado por el propio pueblo el médico de los pobres. Sí. Ahora, él viene de una familia muy católica, inclusive un familiar, creo que fue obispo o algo de eso, y él quiso ser inclusive cura, llegó a estar inclusive en el Vaticano, pero parece ser que no lo logró hacer y regresó a Venezuela para ejercer nuevamente la medicina. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Cierto, el José Gregorio Hernández tenía una tía que era religiosa, monja. Él vivió con mucha, no lo vivió, digamos, propiamente en su momento con mucha conciencia, pero él sí recordó que en la época de Guzmán Blanco, luego con Castro, eso fue algo similar. Él tuvo el recuerdo de que a la iglesia se le despojó de sus conventos, de sus espacios, y tenía una tía que vivía con él y su familia, porque era monja y de repente se quedó en la calle, digamos así. Él fue un practicante católico muy riguroso. En su casa él llegó a hacer la intromisión, por ejemplo, de el corazón de Jesús como una cosa de la familia que era muy importante de considerar. Y él se formó en secreto, sin que nadie lo supiera, se formó para ir a estudiar, para ir a ordenarse sacerdote, hacer la vida de novicio y de hacer, digamos, de la formación para sacerdote en Italia, en el convento de la Cartuja, y él se formó para eso en secreto, sin que nadie supiera, con el obispo metropolitano de la época. Él se fue de Caracas para Italia oculto, salió, aunque parece una escena de película, salió de madrugada para La Guaira sin que nadie lo viera, se subió a un barco, apareció en Italia. Y cuando eso ocurrió en Caracas hubo un escándalo, la prensa lo recogió, había gente que decía que no era posible que José Gregorio Hernández, que era una persona que tenía compromisos con la nación porque le había ido a formarse en Europa, becado por el Estado, y tenía muchas responsabilidades, no solamente con la universidad, sino con la propia salud pública, decían que no era posible que se desapareciera así y que dejara a la gente entendiendo. Hubo gente que llegó a plantear que lo trajeran de vuelta y le abrieran un proceso. Hubo de parte de algunos clérigos una defensa de él. Digo esto porque él era una persona realmente, una persona pública realmente importante. Y él no pudo terminar su formación como sacerdote porque llegó el invierno le pegó muy duro, eran monjes de clausura con rutinas de trabajo bastante fuertes. La reciente exhumación que dirigió el doctor Enrique Pérez Loyo, que por cierto es prologuista del libro, logró establecer que él era asmático y que de hecho tenía una cierta deformación, ensanchamiento excesivo de la caja torácica, y la conclusión es que él jamás iba a poder soportar los efectos de un trabajo como ese en condiciones de humedad, de frío, como las que vivió. Él intentó hacerlo en una segunda ocasión, ya más debilitado, fue cuando se le diagnosticó que tenía una enfermedad pulmonar que
todo indica que terminó siendo tuberculosis. Y ahí, bueno, ya él regresó a Venezuela y en ese momento el prior de la orden le dijo, trate de encontrar usted algo en lo que pueda desarrollar su vocación. Y él, que ya había sido un médico y científico importante, definitivamente allí tomó la decisión de convertir el ejercicio de la medicina no solamente en servicio para la gente, sino en una forma de realizar y llevar a cabo una misión que él intuía que era una misión de Dios. Él murió en 1919, es decir, si mal no recuerdo, tenía 55 Sí, años. Y mucha así gente es. piensa, pero qué mala suerte. Había muy pocos automóviles en la ciudad de Caracas, se estaba empezando. Y la velocidad de esos automóviles era sumamente lenta. ¿Cómo es posible que haya muerto por un arrollamiento? Pero poca gente sabe que tenía en una pierna serios problemas en una Sí, pierna y eso le impedía ser ágil, ¿no? Y creo que inclusive caminaba medio cojeando por culpa del problema en una pierna y a lo mejor ese frío le pegaba fuertemente en esa misma pierna, digo yo. puede haber sido. Fíjense, la famosa foto de José Gregorio que conocemos, que él se hizo en Nueva York en, en octubre de 1917, él Que estaba donde en Ciudad. sacan, por cierto, que es la famosa, donde sacan esta artesanía del pueblo, con la Sí, mano hacia claro. atrás, ¿no? Así es, Que esa un misma. delincuente conocido como José Vicente Rangel, cuando quería llegar al régimen en una candidatura que le dio el MAS, se sacó una foto parecida y entonces lo que decían que escondía José Vicente Rangel era unas armas, unos fusiles, ¿no? De los asaltos que hacían con el carro de él, con el automóvil Mercedes-Benz de él. Bueno, en esa fotografía, si se da cuenta, Ujú. aquí abajo, la forma en que está parado lo ha manifestado así también la autopsia, se debía a que tenía un pie más corto que otro, A- o a- a- mejor dicho, Muéstrenos digamos, la fotografía, muéstrenos la sí, fotografía. Y háblenos de esa, esta, háblenos de nuevo de sí, la fotografía, a ver. aquí está. Ujú. Esta postura, según lo indican los hallazgos de la autopsia, tenía que ver con que no es que tenía un pie más corto, sino que tenía una deformación en un talón y eso lo obligaba a usar zapatos de distinta altura. También lo obligaba a asumir cierta postura. Efectivamente es eso. Sí tenía un defecto allí que pudo haber comprometido la agilidad para su locomoción. Lo cierto Ahora, es que el día, sí, no, no, lo escucho, lo escucho. no, que lo cierto es que el día que él murió tiene una carga simbólica importante porque él murió justamente el día en que se firmó el Tratado de Versalles, 29 de junio de 1919, que costó muchísimo, como se sabe, que se pudiera firmar. Y él había dicho que él ofrecía su vida, hacía la promesa de ofrecer su vida si se lograba la paz. Cuando murió justo en ese momento, es decir, la prensa al día siguiente del día en que murió José Gregorio Hernández en todo el mundo estaba publicando, se alcanzó la paz, se logró el tratado, y en Caracas lo que la prensa estaba publicando es, murió José Gregorio Hernández. Entonces ya desde ese momento había alrededor de su figura todo un simbolismo, porque la gente lo interpretaba como que en efecto se cumplió lo que él pidió y que esa fue la forma de pagar esa promesa. O sea, vamos a estar claros, él no era un radical extremista religioso, ni No. mucho menos, sino era un hombre bueno que estaba en contra de la violencia y de los odios, que respetaba la forma de pensar de cada uno de sus amigos y de sus pacientes, que para él no eran clientes, sino pacientes, y muchos venezolanos Ujú, se asombrarán, bueno, ¿por qué dice cliente? Sí, porque hay países donde ni siquiera se les llama a los que vamos, por ejemplo, a un doctor o un médico primario, ujú. paciente, sino cliente. Llegó el cliente tal, número tal, Claro, tienes 10 sí, minutos para atenderlo. Eso no se así es. ve, no se ve en la Venezuela que yo conocí y mucho menos en los médicos que uno conoce. Eso por un lado. Pero usted dice que era melancólico, era severo y que Sí, hasta deseaba morir. ¿Quiere explicarnos un poco eso? sí,
Voy a leer un fragmento cortito de la carta con la cual él le envía esta foto a Santos Aníbal Domínguez, de su gran amigo. Es prácticamente, además, un confidente de él. En sus cartas él le dice cosas que a otra gente no le decía. Él envía esta carta con una esquela fechada el 7 de octubre de 1917, en pleno otoño allá. Él estaba en Nueva York, en Colombia. Y le dice lo siguiente: te mando mi retrato que ya que no puedo ir a estarme contigo en estos días. Ya verás cómo la vejez camina a pasos rápidos hacia mí, pero me consuelo pensando que más allá se encuentra la dulce muerte tan deseada. Eso suena, es muy fuerte y suena desconcertante para una persona que está a punto de ser canonizada, santificada, ¿verdad? Ya es beato. Y para la gente puede ser muy sorpresivo, incluso para la gente en la fe cristiana, porque la razón por la que a él se le beatifica y se está trabajando para beatificar es porque es un héroe de la iglesia en el sentido de que él cumplió en grado heroico las virtudes cardinales de fe, esperanza y caridad. Y eso pareciera una declaración de alguien que ha perdido la fe. Sin embargo, O de alguien que quiere de encontrarse con el Señor, con Cristo eso, rápidamente. eso es lo que quería decir. De la lectura de sus cartas, que por supuesto hay que leerlas una y otra vez, y yo tengo mucho tiempo trabajando con ellas, uno puede inferir, uno puede percibir que él siempre estuvo en una suerte de debate entre su deseo muy real, porque hizo grandes esfuerzos por formarse como médico, por sostener a su familia, por lograr que en Venezuela se llevaran adelante proyectos de toda índole, digamos, entre su deseo de servir y de tener una vida fructífera y útil, y su intuición, se podría decir así, de que a él lo esperaba algo más allá, de que había algo de él, por decirlo así, que no era de este mundo. Entonces, desear la muerte es una forma justamente de querer ir a ese otro lugar, a ese otro plano, a ese otro dominio de, digamos así, de la vida que ya no es terrenal, donde él sentiría que podría realizar plenamente lo que él sentía que era. Eso es Sí, una forma de verlo también. sin embargo, él murió a los 55 años, ¿no? No sé si Ujú. cumplidos o no, o sea, no llevo la cuenta, que era una muerte natural, normal en el mundo de aquella época y más en la Sí. Venezuela de aquella época. Él diríamos que para aquella época muere de viejo, No, no, para nada, murió. A ver, tenemos pero la edad ciertamente promedio que de esa recordar época no sería 50, 60 años máximo, no un como poco ahora, más de que 60. han que vive Claro, hasta 100 años y 116 años acaba de morir exacto. una viejita. Ujú. Sí, sí, digamos que allí hay un asunto entre la valoración subjetiva, que para ese momento podía ser alguien que pensaba que estaba ya llegando, ya estaba en los 55 años, bueno, se percibía a sí mismo como viejo, ¿no? Ujú. Justamente porque en el estándar de la época eso era así. Sin embargo, él formaba parte, aunque no era un hombre de origen aristocrático ni de una familia caudalada, él formaba parte de una élite intelectual que él le facilitaba o le aseguraba también su ejercicio privado y público, unos ingresos suficientes para poder sostener una familia entera que sacó adelante. Digamos que él tenía otras expectativas. Que era normal también que mucha de la gente de su condición viviese mucho más de lo habitual. Sin embargo, era en ese momento pensar en 55, 60 años, es cierto, era ya considerarse un viejo. Y creo que a eso se refiere. Sin embargo, en esa misma carta, él habla de que en él hay una profunda melancolía. Entonces, yo diría, sin abusar, digamos, de la, de la impunidad que nos da estar hablando de alguien que murió y dejó unos escritos, querido siempre ser muy respetuoso con la figura de José Gregorio Hernández como persona, uno podría ver allí y en otras cartas, efectivamente, a una persona con un carácter muy severo y con unos estados de alma que oscilaban entre la melancolía
y a veces la desazón. Uno podría inferir que pudo haber estado en algunas ocasiones deprimido. A mí no me corresponde obviamente hablar de que tenía, sufría de depresión, ni mucho menos. Porque también es verdad que era un hombre que se fue quedando muy solo. En parte porque a pesar de que era un hombre sociable, puede parecer que no, pero era sociable y fiestero. Él era músico y tocaba a veces el piano en fiestas para amenizar en las fiestas. Y como decían, en cierto modo era un bon vivant, que le gustaba mucho la buena ropa, no era un hombre que se privaba de los placeres para nada. Aún así, al mismo tiempo era un hombre muy introvertido, con una vida interior muy rica, muy profunda y un poco atormentada. Entonces, hay un momento en que él se queda, salvo por el Monseñor Castro, que era el arzobispo de Caracas, y una o dos personas, prácticamente él se queda como sin interlocutores. Se va también, digamos, como concentrando en sí mismo, en sus cosas, sus responsabilidades. Tenía muchas responsabilidades, trabajaba mucho, seguramente tenía muchas jornadas agotadoras. Y eso también pudo haber impactado en él en el sentido de afectar su ánimo. Pero como le pasa a cualquier persona, no creo que haya sido algo, digamos, fuera de lo común. Sin embargo, él no es una persona común. Él aún antes de morir y entrar a esta vida nueva, distinta a la que ha llegado y que tiene ya tantos años, desde 1919 a hoy, él ya era una persona fuera de lo común, sin duda, tanto por sus talentos como por esa, insisto, esa suerte de convicción o de intuición de que él estaba llamado a otra cosa. Que si nos atenemos a los datos, es lo que ocurrió. Porque ciertamente él murió y desde ese momento, para la gente, él pasó a ser un santo. Y no solamente pasó a ser un santo, sino que en el alma, en el ánimo, en el corazón de millones de personas durante generaciones, él ha sido una suerte de ángel protector, una figura en que la gente encuentra algo que, que no está, digamos, que no se explica o no está, su origen no está en los asuntos mundanos, obviamente. La gente, como es religiosa y la gente es cristiana y creyente, atribuye eso a lo que sabemos, a que es un ungido de Dios, es una persona llamada por Dios para a través suyo hacer, curar, ayudar, servir. Algo muy importante, sin embargo, que me parece una gran paradoja de un hombre que en algún momento llegó a estar tan solo, es que él termina siendo además un acompañante. Me consta, porque soy una persona venezolana, cumanés, que creció en un ambiente como el de cualquier familia cristiana, me consta por mi abuela, por mis tías, por mi mamá, que José Gregorio Hernández también para mucha gente es una compañía, le hablan, le susurran, como quien recuerda o evoca un primo lejano y dice, ay, José Gregorio, yo estaba pensando en esto. La gente se siente acompañada cuando tiene alguna calamidad, algún percance de salud, siente que hay una compañía que es la de él. Y bueno, si uno se atiene a eso, uno podría decir que sí, que la intuición que él tenía de esa trascendencia, de esa relación tan directa, parece ser con la divinidad, entendida como, en este caso, Dios, parece que tenía sentido. O sea, no estaba equivocado, En no alguna de estaba esas cartas, delirando cuando sentía eso. en alguna de esas cartas, y nos queda solamente un minuto, en alguna de Ujú. esas cartas él habló de la situación política del país, si estaba de acuerdo con la dictadura o no, si apoyó con medicina o con su amistad a alguno de los luchadores contra el dictador de la época, Juan Vicente Gómez. No y sí. No porque obviamente, más allá de lo que él pudiese pensar, entiendo que esas cartas, como a veces ocurría, se podían perder y no se sabía en qué manos caían. Creo que en ese sentido es lógico que si él tenía inclinaciones de esa índole, no las expresara en una carta. De hecho, tenía ciertos códigos para comunicarse en las cartas. Pero cuando digo que no, pero sí, eh, lo que quiero decir es que al mismo tiempo,
veladamente, a veces de forma oblicua, él hace referencias a asuntos relacionados con la universidad y con otras cosas de orden público que dan a entender que, bueno, él no estaba conforme ni de acuerdo con muchas cosas. Bueno, Pero si en el también hay una hospital carta, le cayó un techo y eso, claro, lo muerto, matado, imagínate tú cómo estaba la situación de la salud. claro, pero también hay una Sin carta que se compararlo refiere, con el presente, porque aquel era un dictador nacionalista, vamos a estar claros, y hizo cosas por Venezuela a pesar de ser un dictador. Estos son unos enemigos de Venezuela. bueno, él llegó a escribirle una carta a Gómez, tal Ujú. vez más de una, pero hay una donde él le dice que lo ayude a construir un laboratorio de bacteriología y que no se deje quitar esa gloria. Pero también hay una carta en 1917 donde él manifiesta su entusiasmo porque piensa que los aliados van a ganar la guerra. Para alguien que piensa que los aliados van a ganar la guerra y que lo expresa en una carta con ese entusiasmo, digamos que hay una discrepancia en relación con lo que en ese momento en Venezuela, desde el punto de vista del entorno de Juan Vicente Gómez, era la apuesta por Alemania. Aquí había en ese momento una inclinación a favorecer a Alemania. Sí. Bueno, Y lo vamos él, a dejar sí, apasionante todo, nos quedan segundos. Gracias, Carlos Ortiz Brusual, por acercarnos realmente al Juan Vicente Gómez, ser humano, hombre, a través del mismo, a través de sus cartas. Sumamente valioso su trabajo, sumamente valioso esa santa palabra. Un abrazo, ¿sí? muchísimas gracias. No a usted. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.